buenas, doctor Lobayá. Muy buenas, José Antonio. A ver, gracias primero por atendernos, por intentar aclararnos algunas cuestiones en cuanto a la relación entre la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad quizá que afecta a un porcentaje muy alto dentro de la población, aunque no se tenga muy en cuenta, y de alguna manera creemos que tiene una importante vinculación en relación con con la persona con diabetes. A mí me gustaría inicialmente hacer una primera apreciación, una primera aproximación al tema, y es a qué personas concretamente puede afectar más la insuficiencia cardíaca. Muy buena cuestión, José Antonio. Efectivamente, como bien ha recogido, la insuficiencia cardíaca sigue siendo una enfermedad que no tenemos en mente, y hay que tener en cuenta que causa tanta mortalidad como muchos de los cánceres más comunes, tanto en hombres como en mujeres. Por ejemplo, en hombres causa más mortalidad que el cáncer de próstata y en mujeres tanta más como el cáncer de mama. Sin embargo, pese a esta alta prevalencia, a esta alta incidencia de insuficiencia cardíaca, sigue siendo una patología por muchos desconocida, y más que otras enfermedades cardiovasculares que solemos tener en mente, como puede ser el infarto o las arritmias. La insuficiencia cardíaca puede aparecer en cualquier persona que haya tenido una enfermedad coronaria, como es, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, una angina de pecho, pero también en pacientes o en personas que padecen distintos factores de riesgo cardiovascular, como pueden ser la hipertensión arterial de larga evolución, que en definitiva lo que provoca es un daño en el corazón y somete al corazón a una sobrecarga adicional y por tanto a una alteración en el funcionamiento a largo plazo. Aunque se manifiesta principalmente en aquellas personas mayores de 65 años, hay que decir que 1 de cada 5 adultos mayores de 40 años a lo largo de su vida van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Pues buena consideración, porque entendemos, o yo al menos entendía, que, y creo que como yo mucha gente, pues que esto de la insuficiencia cardíaca era más vinculado simplemente a problemas cardíacos, ¿no? De cualquier manera, gracias por la apreciación, porque creo que muchos nos vamos a sentir identificados. Entiendo que, como muchas otras patologías y como muchas otras enfermedades, la sintomatología va a depender de cada persona, no va a ser para todos la misma, no va a ser en todos igual, y sí me gustaría pedirle que nos hiciera una aproximación a cuáles pueden ser las señales que nos pueden poner un poco sobre aviso o que nos pueden hacer pensar en la insuficiencia cardíaca. Muy buena pregunta, José Antonio, y totalmente pertinente. Tal y como apuntas, la enfermedad afecta de forma distinta a cada persona y, por lo tanto, los síntomas pueden ser muy diferentes y a veces pueden pasar desapercibidos por ser inespecíficos. El más frecuente es la sensación de falta de aire, lo que habitualmente los médicos denominamos disnea, fundamentalmente relacionado con actividades cotidianas del día a día, como puede ser pasear, caminar, subir escaleras, pero en algunos casos incluso ante actividades mínimas, como puede ser el propio aseo corporal. También puede darse un hinchazón en miembros inferiores, que denominamos edemas, y en el abdomen, con una sensación de plenitud gástrica. Y también otros síntomas también frecuentes pueden ser la tos, la sensación de pitos en el pecho al respirar, el cansancio, la inapitencia, entre otros. Como comentamos, síntomas bastante inespecíficos. Pero aparte de sospecharlo por los síntomas, tanto pacientes como profesionales sanitarios debemos estar atentos a la presencia de factores de riesgo que nos hacen sospechar que un paciente, que una persona con diabetes, va a desarrollar insuficiencia cardíaca. En este sentido, entre los factores de riesgo a tener en cuenta para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca se encuentran, tal y como mencionábamos, el sufrir alguna enfermedad cardiovascular, las más frecuentes cardiopatía isquémica, pero también el padecer o sufrir factores de riesgo cardiovascular, los más frecuentes: elevación de las cifras del colesterol, la elevación de las cifras de presión arterial, la propia enfermedad pulmonar obstructiva crónica relacionada con el consumo de tabaco en muchos de los pacientes, la presencia de enfermedad renal crónica, también frecuente en las personas con diabetes, la presencia de apnea del sueño, muchas veces relacionada con la obesidad, el consumo de alcohol excesivo, el tabaco y, por supuesto, la propia presencia de la diabetes. En
este sentido, es importante también sospechar la insuficiencia cardíaca ante la comorbilidad de estos factores de riesgo cardiovascular. A mí me sorprende en este momento de nuestra conversación que hemos relacionado varias veces la diabetes con la insuficiencia cardíaca, cuando es un tema que casi ningún programa de educación se menciona como tal, ¿no? Esta relación. Entonces a mí me gustaría que nos comentara o que nos contara realmente en qué consiste esa relación diabetes, fundamentalmente diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que podría unir ambas situaciones? Totalmente de acuerdo. Esta relación, hay muchos profesionales sanitarios que todavía muchas veces no la tenemos en mente cuando nos enfrentamos al tratamiento de una persona con diabetes. De hecho, hay que saber o hay que conocer que los niveles altos de azúcar en sangre pueden dañar los vasos sanguíneos en cualquier parte del cuerpo, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel periférico, pero también los nervios que controlan el corazón. De hecho, las personas con diabetes sabemos que tienen además una tendencia a tener una presión arterial alta que puede aumentar considerablemente el riesgo de cualquier enfermedad cardíaca. También altos niveles de colesterol, fundamentalmente el colesterol malo, el LDL, que denominamos los médicos, que puede causar y agravar esa formación de placa aterosclerótica y dañar las paredes arteriales en distintos puntos del cuerpo, pero fundamentalmente a nivel del corazón, provocando un daño en la función del corazón. Y por último, también pueden tener un elevado nivel de triglicéridos y un bajo nivel del colesterol bueno, del HDL, ¿no? Lo que llamamos los clínicos, el personal sanitario, de dislipemia heterogénica, que en definitiva contribuye, por decirlo de manera fácilmente comprensible por todos los pacientes, a un endurecimiento de las arterias. Aparte de esta agregación o comorbilidad de los distintos factores de riesgo cardiovascular, azúcar, hipertensión, elevación del colesterol, son muchos los pacientes con insuficiencia cardíaca que experimentan una resistencia a la insulina, que es probablemente el defecto fisiopatológico más frecuente en las personas con diabetes. Debido a esta resistencia a la insulina, se produce también un incremento en la actividad del sistema nervioso simpático que hace trabajar o que sobrecarga el corazón en exceso. Esta hiperactividad, evidenciada fundamentalmente por un aumento de la frecuencia cardíaca y también a veces por una elevación de la presión arterial, ambos aspectos constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes con el paso de tiempo y el agravante de la insuficiencia cardíaca. En definitiva, hay una relación bidireccional clara y bien establecida entre personas con diabetes o diabetes e insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, doctor, porque realmente es lo que comentamos, ¿no? Es una apreciación que casi nunca se nos cuenta o que casi nunca se pone encima de la mesa. A mí se me ocurre ahora una última parte, y es que ya tenemos centrado el tema de la insuficiencia cardíaca. Lógicamente es una patología, una situación que encima se suma a la diabetes, que puede condicionar la calidad de vida de la persona que las padece ambas, pero ¿qué podemos hacer para mejorar esa calidad de vida? ¿Qué podemos hacer los pacientes para disminuir las consecuencias de la insuficiencia cardíaca en este caso? Yo te diría, José Antonio, que podemos hacer muchísimas cosas y además debemos hacerlas de manera coordinada, tanto el profesional sanitario como sobre todo la persona que padece insuficiencia cardíaca y especialmente aquella persona que padece diabetes. En primer lugar, como todo en enfermedad cardiovascular, casi lo fundamental, la base del tratamiento es la modificación de hábitos y estilos de vida. En este sentido, además del tratamiento específico y destinado tanto a la diabetes como a la insuficiencia cardíaca, la persona que padece insuficiencia cardíaca debe prestar atención, especial atención, al peso, ya que tanto el aumento del peso por esa retención de líquidos como la pérdida de peso pueden ser signos de que se está desarrollando y está progresando esta insuficiencia cardíaca. En cuanto a otros hábitos, como por ejemplo el consumo de alcohol, debemos recomendar evitar el consumo de alcohol. Existe todavía esa creencia de que un consumo de alcohol bajo es beneficioso desde el punto de vista cardiovascular, pero mucho más beneficioso es no consumir alcohol para aquellas personas con diabetes y aquellas personas, por supuesto, que padezcan insuficiencia cardíaca.
En cuanto a otros hábitos ampliamente extendidos entre la población general, como puede ser el consumo de cafeína, recomendamos que es mejor que estas personas que sufren esta patología consuman solo una cantidad moderada de cafeína al día, ¿vale? Y en cuanto a otros aspectos que creemos que también son especialmente importantes en cuanto a seguimiento de un buen hábitos y estilos de vida, es recomendable y es muy importante que el paciente hable con su médico para llevar a cabo una rutina de ejercicio en su día a día. Un ejercicio aeróbico, como puede ser el pasear o el caminar por terreno llano, pero también un mínimo ejercicio de fuerza, levantar algún peso no muy excesivo, o hacer algún tipo de repetición con estas gomas elásticas que se utilizan en los gimnasios para potenciar ejercicios de resistencia. Este aspecto, la realización del ejercicio físico, redunda, por otro lado, en un mejor control del peso en nuestros pacientes, en un mejor control de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo colesterol, y también en un mejor control de la presión arterial, que, como vimos antes, todos estos factores de riesgo, en definitiva, son aspectos fundamentales que van a influir en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, doctor, por sus recomendaciones. Ahora nos toca a nosotros ponerlas en práctica y en marcha. Muchas gracias por aclararnos o por darnos un poquito de luz en esta situación que es la insuficiencia cardíaca, que me atrevería a decir no siempre bien informada o no siempre bien puesta encima de la mesa, y desde luego ha sido un placer el compartir este rato con usted. Muchas gracias. El placer ha sido mío, José Antonio, y muchísimas gracias a ti como paciente, como persona con diabetes, por poner voz a esas preguntas que muchos otros pacientes seguramente tienen en relación con la diabetes y, por supuesto, con la insuficiencia cardíaca. Hasta pronto. Hasta pronto.